Continuamos con los bloqueos de rama. En este caso encontramos un bloqueo de rama derecha donde se superpone o se inicia primero la contracción del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué se llama bloqueo de rama derecha? Pues porque la rama derecha está bloqueada, por lo tanto, o sea, es súper obvio, ¿no? Y incluso hasta me escuché bastante tonto, pero puede que esto le sirva. Significa que el ventrículo derecho, al bloquearse, al estar como en shock, no se está dando la contracción adecuadamente del ventrículo derecho en sincronía, ¿ok? Por lo tanto, el ventrículo izquierdo se superpone o se inicia primero dando una onda R y después me trae una contracción del ventrículo derecho y teniendo en el electrocardiograma una R'. ¿Ok? Esto comúnmente se le conoce como ojos de orejita. Aquí por eso puse a esta conejita para que lo entiendan un poquito mejor. Siempre se le llama orejas de conejo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Y cuando hay todo lo contrario, que es un bloqueo de rama izquierda, significa que el ventrículo derecho sí conduce normalmente, pero el ventrículo izquierdo se está pausando o se está alargando. Por lo tanto, vamos a tener una onda R normal y una subida para una onda R', si se fijan, un poquito más violenta, más fuerte. ¿Ok? Y esto se asemeja a las orejas de Batman. Hay otros archivos, otros lugares en los cuales pues, podemos ver específicamente dónde pues, ver de manera más adecuada este tipo de anomalías, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes que las derivaciones B1 y B2 se encuentran en el tabique interventricular, o sea, más hacia la parte anterior. Por lo tanto, en estas derivaciones podemos encontrar mejor un bloqueo de rama derecha con las orejas de conejo. Pero, todo lo contrario, en las derivaciones en donde deberíamos de encontrar nosotros mayor o más notorio las orejas de Batman o los bloqueos de rama izquierda, pues es en las derivaciones B5 y B6 que corresponden a la pared lateral inferior izquierda. ¿Ok? Porque acuérdense que B5 y B6 suplen esta parte, la parte de lateral inferior izquierda. ¿Sale? Pero si lo viésemos, por ejemplo, aquí hay una fotito que pusieron un conito, en B1 un bloqueo de rama izquierda se vería como un cono de nieve. Ok, tenemos el bloqueo de rama derecha. ¿Cómo se llama esta? R normal o R y R'. Ok, aquí es una contracción del ventrículo izquierdo y después viene una contracción del ventrículo derecho, teniendo una R'. Si se fijan, pues sí simula unas orejas de conejo. Y esta, por ejemplo, en B2, que es más anteriorizada todavía, encontramos una contracción del ventrículo derecho y después del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo y después del ventrículo derecho con R'. ¿Ok? Otro EBC. Hay que contar los EBCs que me den. Y luego tenemos el bloqueo de rama izquierda, donde encontramos primero la contracción del ventrículo derecho con una R y después el ventrículo izquierdo con una R'. ¿Ok? El QRS es un poco más ancho de lo normal. Acá si se fijan, pues híjole, pues sí es ancho, pero pues tiene esta forma de orejas de conejo y acá tiene la forma de pues orejas de Batman, ¿no? En B5 lo vamos a ver de esta manera, en B6 lo vamos a ver un poquito más diferencial, donde el ventrículo derecho con su onda R es con menos voltaje y luego viene una más brusca de la R'. Y si se fijan aquí le ponemos ojitos y cara o boca, pues es Batman, ¿no? Básicamente. Hay otras cosas que son la hipertrofia, otras anomalías que recuerden ustedes que es muy diferente una hiperplasia que una hipertrofia. La hiperplasia es el crecimiento en número de células y la hipertrofia es el crecimiento en el tamaño de la célula. En este caso, una hipertrofia, ya sea de la aurícula o del ventrículo, es un crecimiento de las células por necesidad, ya sea fisiológica o patológica. Cuando es fisiológica es, por ejemplo, en atletas de alto rendimiento, y cuando es patológica es, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen o van haciendo insuficiencia cardíaca o que tienen resistencia vascular periférica alta, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una hipertrofia de aurícula, principalmente, bueno, vamos a ver derecha e izquierda, hay una onda P difásica, o sea que tiene una onda P positiva y una onda P negativa. O sea que tiene dos fases y que son muy similares o muy parecidas. ¿Okay? Esto
En B1, porque es donde se encuentra el tabique, vamos a encontrar básicamente que es mayor a 2.5 milivoltios de altura, o que incluso es la onda inicial. Acá lo voy a explicar de una manera más tranquila. No puse la imagen, pero básicamente si es inicial, significa que la onda P es, si es inicial, la mayor altura, significa que es hipertrofia de la aurícula derecha. Pero si es la terminal, significa que es una hipertrofia de la aurícula izquierda. Digo, sí, izquierda, perdón. Luego tenemos la hipertrofia ventricular derecha. Aquí encontramos QRS normales, principalmente la derivación 1, pero que son más grandes de lo normal, o sea que tienen más de 2/3 de lo que deberían de tener. Por ejemplo, aquí pues es bastante grande, picuda y alargada en la derivación B1 y supone que es una hipertrofia del ventrículo derecho porque cumple con el parámetro de que sea 2/3 mayor a lo normal. ¿Ok? Supongamos acá en la hipertrofia del ventrículo derecho que también dependiendo de las derivaciones pues vamos a ver diferentes tipos de tomas, ¿no? Si vemos en B1 y B2, que recordemos que nos va a ayudar más como a ver la parte del ventrículo derecho, se ven más alargadas, si se fijan, pues es más de 2/3 de lo que debería de ser el complejo. Y este, conforme va subiendo de nivel, por ejemplo, de B1 a B2, B3 y B4, va disminuyendo su complejo QRS. De esa manera, yo puedo identificar una hipertrofia de ventrículo derecho. Totalmente diferente a un ventrículo izquierdo, en la cual sí vamos a ver también un alargamiento de las ondas, principalmente en el B1, B2, B3, B4, B5 y B6, pero permanecen largas en todas. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que el ventrículo derecho tiene mucho potencial, está muy muy fuerte, ¿ok? Entonces, de esta manera vemos que en B5 y B6 son muy alargadas y acá en B5 y B6 serían un poquito más normalizadas, pero en el hipertrofia ventrículo derecho siempre van a ser más grandes e incluso súper más grandes. Vean cómo acá está la hipertrofia del ventrículo derecho y recuerden aquí que B5 y B6 corresponden a esta parte, ¿no? Lateral izquierda baja. ¿Ok? Luego tenemos la hipertrofia ventricular, pues sí, básicamente la misma, en la que encontraremos que en B1 pues sí es más picuda y hacia abajo y es siempre negativa, y en B5 va a ser positiva, pero se va a ver igual de grande, o sea, va a ser muy grande. En ambas pueden ser grandes, pero principalmente en B1 van a ser positivas y grandes cuando es hipertrofia de ventrículo derecho, y cuando es hipertrofia de ventrículo izquierdo van a ser más grandes, pero negativas. ¿Ok? En B5 es donde sí van a ser positivas porque acuérdense que si el potencial se dirige pues sí, básicamente el potencial se dirige de aquí hacia acá, va a ser una onda positiva, pero se dirige de aquí para acá, va a ser negativa. ¿Por qué B1 se está viendo negativo? Porque el potencial de acción se está acercando a él. Y en B5 se ve positivo porque el potencial de acción se acerca hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en B1 se está alejando de él y nos va a dar una pausa negativa, porque aquí debería de estar más fuerte el ventrículo derecho, por lo tanto en B1 debería ser positiva, pero como el todo potencial de acción se está alejando más pues al otro lado, obviamente se está robando el potencial y lo está haciendo negativo. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender la hipertrofia ventricular izquierda de mejor manera? Recuerden que medimos los números de cuadritos en 1 milímetro o en 1 milivoltio y contamos el número de cuadritos en la onda S y básicamente eso lo vamos a sumar más el número de cuadros que encontremos o de milímetros en la onda R en B5. O sea, B1 el número de cuadros que mide en S y en B5 el número de cuadros que mide en R. Y eso nos va a dar un total. Si es mayor a 35 milímetros, obviamente hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nada más para hacer como un feedback. En B1 va a ser positiva la onda R si es hipertrofia ventrículo derecho y con mayor voltaje. Pero si es negativa en B1 con mucho voltaje, o sea, con menos voltaje, o sea, con menos tantos, porque pues es negativo hacia abajo y está muy bajo el voltaje, vamos a encontrar una hipertrofia de ventrículo izquierdo
y más si lo sumamos con el número de cuadros que encontramos en B5. ¿Ok? Por ejemplo, también podemos ver una onda T invertida en lo que serían las derivaciones de pecho izquierdo. Por ejemplo, en B5 y B6 vemos una onda T invertida y alargada, ¿ok? Que incluso pareciese o similar a pues un resbaladero al revés. Y esa es otra forma de encontrar una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y básicamente es todo. No sé por qué dice Hanna Morales, a lo mejor por la plantilla que utilicé, pero a nombre de Hanna Morales y de yo, su servidor, el doctor Medicino, les damos las gracias y espero que les haya servido la explicación. Si se rebrujaron, les pido una disculpa. Si les sirvió, pues like por favor y un comentario ahí para que se haga famoso este video. Hasta luego, chicos. Bye.